Ante todo, buenos días. En esta oportunidad, mi persona, Katia Roca, analizará la resolución 1198, elaborada en 2014 por Indecopi acerca del caso de discriminación en la discoteca Gótica. Los hechos se inician cuando el 27 de abril del 2012 el señor Godfrey Arbulú acudió a la discoteca gótica con dos acompañantes, el señor Jorge Tokeshi y la señora Carla Martínez, invitados los tres del señor Diego Luna Vilches, quien para ese entonces era un socio en esa discoteca y admitía a invitados con precios preferentes. Luego, un miembro de la seguridad de la discoteca les impide el paso por haber ingresado el máximo de 8 invitados. Y para ese entonces, el señor Arbulú tomó conocimiento, en base a las declaraciones de los testigos, que eh, uno de los miembros de la seguridad había increpado al señor Diego Luna por haber traído un travesti. Es importante para recalcar que el señor Godfrey es una persona transgénero. Al preguntar el precio del ingreso, recibió como respuestas diversos precios como son 100 soles, 200 soles, cuando en realidad en la página web figuraba el precio de 50 soles. Más adelante la señora Martínez se acerca a la caja y recibe el mismo precio de 200 soles y finalmente logran ingresar a la discoteca atendiendo a estas condiciones de ingreso. El problema principal sería si es que Godfrey Arbulú es una víctima de una práctica discriminatoria por parte de la discoteca gótica al aplicar esta selección para el acceso a la mencionada discoteca y si es que debería estar sancionada por Indecopi. Para responder esta pregunta principal existen preguntas secundarias y es si es que ha incurrido en la prohibición de discriminación a los consumidores y cómo debería actuar la Comisión de Protección al Consumidor ante este suceso de práctica discriminatoria. Nos preguntamos primero si es que Godfrey califica como un consumidor para ser protegido por el código. En efecto, sí es un consumidor debido a que el artículo tercero del mismo código indica que protege a los consumidores y en ese sentido a las personas que están expuestas a una relación de consumo. En este caso, evidentemente, la discoteca gótica es quien ofrece una prestación de servicios de entretenimiento y es Godfrey y sus compañeros quienes están dispuestos a pagar para asumir eh, el consumo del mismo. Godfrey ha recibido un trato desigual por las causales del inciso 1 del artículo 38. El artículo 38 habla de que los proveedores no pueden establecer una discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma e incluso cualquier otra índole. Se da un pase libre a otro tipo de discriminación. El artículo 1, inciso D, o literal D, habla de los derechos de los consumidores y se trata de que ellos tienen un derecho a el trato justo, equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por las mismas causales de discriminación ya mencionadas. Es importante en el caso definir qué es transgénero. Transgénero es una persona que se autoidentifica con un género diferente al que le fue otorgado biológicamente cuando nació. Internacionalmente y en el derecho comparado, se ha evidenciado que la comunidad LGTBIQ+, actualmente llamada, ha sido discriminada históricamente y es objeto de estereotipos. Asimismo, en el derecho internacional por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se ha aclarado que la identidad de género y la orientación sexual pueden ser causales de discriminación. Y en este sentido también el artículo 2, numeral 2 de nuestra Constitución, lo prevé en esta frase de cualquier otra índole. Como hemos visto, Godfrey es vulnerable de ser discriminado o discriminada y en esa situación, por las declaraciones juradas confirmados por la sala del señor Tokeshi y el señor Martínez, quienes manifestaron prácticamente lo mismo, y era que el personal de seguridad mencionó que lo cito, ella no iba a ingresar porque era un hombre disfrazado de mujer y encima que me traes gays, me traes travestis. En efecto, se trata de una discriminación por su condición de orientación sexual. Asimismo, por otra parte, el artículo 1, inciso 1 del código, esta vez en el literal B, se indica que todo consumidor tiene derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible. A pesar de que no ha habido discriminación por haberlos, digamos, haberles impedido el ingreso por el lugar de los asociados, debió haberse dado una información veraz
clara respecto al precio para el público en general, cosa que no sucedió, sino que se dio una información irregular, intransparente, al darle el precio de 100 y 200 soles, cuando en realidad era un precio de 50 soles, que incluso este precio fue aclarado y confirmado por la representante de la discoteca gótica. Nos preguntamos si es que el trato diferenciado responde a una causal objetiva y razonable que lo justifique. En realidad, no. Gótica no demostró la exigencia de causas objetivas, la existencia de causas objetivas y justificadas. En el artículo 38, inciso 2, se indica que el trato diferente puede ser válido siempre y cuando se acudan, por ejemplo, a causas objetivas razonables, por ejemplo, de seguridad o de integridad o cuidado de los clientes que se encuentran dentro de la localidad. Sin embargo, esto para nada sucedió, sino que en la alegación la empresa gótica afirmó de que los 200 y 100 soles correspondían a una entrada VIP o general. Y esto es completamente irrelevante porque nunca se mencionó en los hechos por parte del personal de seguridad. Asimismo, nunca ocurrió lo que es el evento de Lima Fashion Week, que fue una de las razones por las que supuestamente se demoraban en atender o rechazaban directamente el ingreso por parte del señor Godfrey. ¿Cómo debería actuar entonces la Comisión de Protección al Consumidor ante el suceso de la práctica discriminatoria? Las sanciones evidenciadas fueron la multa de 50 UITs, así como el ofrecimiento de las disculpas por parte del demandado al demandante, también la prohibición de discriminación reflejada en un aviso por la página web y también la capacitación del personal para evitar conductas discriminatorias futuras. Personalmente estoy muy de acuerdo con el desarrollo de la resolución y me parece que es un caso clásico de me reservo el derecho de admisión, que es una de las frases que las empresas utilizan para ocultar este tipo de discriminaciones directas. Muchas veces el ejercicio de la libertad de empresa y de contratación ha sido manipulado o ha sido utilizado, como ya lo mencioné, como una justificación para evitar o para rechazar a cierto tipo de personas simplemente por rasgos físicos, fisiológicos, biológicos o por su orientación e identidad sexual. Y esto es directamente contraproducente con el Estado constitucional al que queremos lograr y en parte del respeto por los derechos fundamentales, en este caso el derecho a no ser discriminado. Diego Chávez en su tesis justamente confirma esto, ¿no? Es el reservarse el derecho a admisión no constituye un ejercicio de libertad de empresa ni de contratación, puesto que es un acto lesivo constitucional. Por otra parte, también me pareció muy interesante la flexibilización legal de la carga probatoria, y es que el artículo 39 del mismo código analizado dispone que primero quien alega la discriminación debe probar fehacientemente de que existe un trato diferenciado y la otra parte, quien es acusada, debe probar de que existen causas justificables o objetivas, razonables, que justifican este trato diferenciado. Actualmente existe un enfoque de derechos humanos que ha hecho reflexionar a Indecopi acerca de la dificultad probatoria que tienen las personas que sufren de discriminación, y es que es muy complicado, ya que este tipo de actos lesivos son justamente ocultados por justificaciones, excusas. Eh, Sin embargo, en la antigüedad, o bueno, hace algunos años existía el plus probatorio, que era justamente esta necesidad esa necesidad de crear pruebas más fehacientes, como por ejemplo grabaciones, audios, y se rechazaba directamente las declaraciones o testimonios de los testigos. Se creía que era una prueba muy débil. Finalmente, me parece interesante hablar de los límites de la facultad sancionatoria de Indecopi. Indecopi, si bien es cierto, está facultado para ordenar medidas correctivas como las que se mencionó en la resolución, que logren revertir los efectos de la discriminación detectada y también que eviten que éstas se produzca en un futuro. En realidad, no tiene la facultad de indemnizar por daños y perjuicios, ni tampoco de otorgar una reparación civil. Por lo mismo, yo recomiendo personalmente que así como se hace una denuncia a Indecopi, es muy válido también hacerlo paralelamente hacia el Poder Judicial para que se obtenga ese tipo de beneficio. Y también
Es importante el impacto gremial que puede obtener este tipo de sanciones para también concientizar a las demás empresas, en este caso demás discotecas, sobre este tipo de actos lesivos. En conclusión, se debe hallar responsable a la discoteca gótica por infracción de los siguientes artículos y por el mismo hecho de haber limitado su ingreso y condicionado el ingreso a un pago de una suma mayor simplemente por su condición de transgénero y también de que esta afectación es una afectación directa a los derechos fundamentales que no solo afectan a este caso individual, sino al interés colectivo de la comunidad LGTBIQ. La multa y las medidas correctivas deben tener un seguimiento para ser cumplidas y un impacto gremial. Estas son mis fuentes. Muchas gracias.